Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. En esta oportunidad, hoy miércoles 13 de enero del 2021, vamos a conversar con un periodista norteamericano naturalizado mexicano. Vive en Oaxaca, en México, aunque es natural de los Estados Unidos. Él es Kurt Harbach. ¿Cómo estás, Kurt? Buenas tardes. Muy bien, Carlos. Un gusto estar contigo y un saludo a la auditoría. Gracias, Kurt, por tu disposición, tu tiempo. Kurt es narrador, dramaturgo, periodista y traductor, nacido en Connecticut, en los Estados Unidos, y titulado en Política, Filosofía y Economía en la Universidad de Fairfield. Y desde el 2007 está naturalizado en México y escribe desde México para distintas publicaciones, principalmente, nos acabamos de enterar, Jacobin Magazine, que se edita en Nueva York y se distribuye también gratuitamente en Internet. Jacobin Magazine. Kurt, gracias, te reitero mi agradecimiento y queríamos a través tuyo enterarnos un poco que, bueno, podemos interactuar en el mismo idioma, a veces es un poco distinto entre invitados internacionales, pero en tu caso eso ya está jugado, vives en México y hablas muy bien el español. Primero, estimado, queríamos una breve introducción a las generalidades de las elecciones en los Estados Unidos. Acá en Latinoamérica tenemos determinadas características, como por ejemplo el voto obligatorio, tenemos varios partidos políticos usualmente que se presentan, es un voto directo, es decir, se vota al candidato, etcétera, etcétera. No vamos a abundar en eso. Lo que queríamos era que nos acerques un poco al tema de cómo son las elecciones en los Estados Unidos. Queríamos eso como una pequeña antesala, ¿no? ¿Cómo son las elecciones en los Estados Unidos? Las características principales que allá se dan. Sí, bueno, es un poco complicado. Entiendo que pues hay confusión al respecto de cómo funcionan o más bien no funcionan las elecciones en Estados Unidos. Los Estados Unidos se rige por una constitución de 1787. Entonces, es una visión muy del siglo XVIII, ¿no? Y hay que recordar que pues, la revolución estadounidense contra Gran Bretaña no fue, en ningún sentido de la palabra, una revolución popular, ¿no? Es decir, había gente trabajadora y pobre que luchó como soldados en la revolución, pero no fue una revolución popular, fue una revolución por terratenientes y abogados en las colonias, muchos de ellos esclavistas, que crearon un sistema que tenía algunos aspectos de la democracia, pero no tenía democracia y voto popular, ¿no? Al principio el voto fue restringido a hombres blancos que poseían propiedades. Y esto hubo una larga lucha para abrir el voto a mujeres hasta 1920, pues la lucha por abolir la esclavitud en la guerra civil, etc., ¿no? Entonces, en cuanto a la elección de presidente, técnicamente no votamos por el presidente directamente. En cada estado, son 50 estados, votamos por unos electores que son personas que supuestamente pues, van a ir a Washington y entre ellos, en colegio electoral, escoger al presidente. Y la idea de esto fue de tener un tampón entre el voto popular y la selección del presidente, que no ibas jamás a votar por el presidente, sino por alguien que iba a ir a representarte y usar su buen juicio como persona, ¿no?, ilustrada para elegir el presidente. Con el pasar del tiempo, varios estados aprobaron leyes, etcétera, y ahora el voto popular en cada estado pues determina por quiénes van a votar
los electores. Los electores hoy en día no usan su juicio individual, son atados al voto por cada estado, ¿no? Pero puedes tener situaciones muy bizarras o irregulares donde alguien puede ganar el voto popular en su conjunto, pero perder la presidencia porque no ganó en determinados estados, ¿no? Y esto pasó justamente en 2000 con George Bush Jr. ahí. Pasó en 2016 en la elección de Trump, que perdió el voto popular. Y también ha pasado otra vez en el siglo XIX. Entonces es un sistema anticuado, es un sistema antidemocrático, es un sistema que exagera el voto rural de estados con poca población, que tienden a ser estados conservadores que votan por la derecha, y pues baja el poder relativo de estados con mayores concentraciones de población. Entonces es algo que fundamentalmente habría que eliminar, pero ahora con la derecha, la situación tan polarizada como está en Estados Unidos, es muy poco probable que se vislumbre un cambio en el sistema electoral porque favorece justamente a la derecha. ¿Y cómo se ha logrado, estimado, este bipartidismo entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano? ¿No existen otros partidos en los Estados Unidos? ¿Son esos dos los únicos partidos o ellos arrastran o representan a un abanico de sectores? Es un sistema hecho y construido para fomentar este bipartidismo rancio de que sufre el país. Es decir, el bipartidismo existe desde el siglo básicamente XIX, desde la instauración de la constitución del nuevo sistema. Entonces lo que tienes es un partido de derecha y un partido de un poco menos derecha, ¿no? Entonces la idea es ir alternando entre dos partidos que no representan una mayor amenaza al capital, ni mucho menos, ¿no? Y es un tipo de, pues diría, usando el buen mexicano, un tipo de faramalla que ha funcionado muy bien, porque da este aspecto de democracia, hay alternación de poderes. Cada 4 años hay elecciones presidenciales, pero son dos partidos que son muy cercanos ideológicamente, ¿no? Si hay pequeños partidos, sí, hay, pero el sistema está hecho para que no tengan influencia. Hay partidos en diferentes estados que tienen cierto peso. Hay el Partido Verde, que siempre pues postula un candidato por presidencia. Este año 2020 ganó menos de 1%. Ganaría más, pero la gente no quiere desperdiciar su voto porque saben que el sistema se canaliza de una cierta manera, ¿no? Y no hay, es decir, no hay una manera de que tu voto por un partido pequeño cuente por mucho, ¿no? Justamente ahora hay, con todo enojo y encono que existe en el Partido Demócrata, a raíz de las dos candidaturas de Bernie Sanders, que tiene ideas socialistas, pero este movimiento fue aplastado por el Partido Demócrata institucional, digamos. Hay un movimiento ahora por crear un tercer partido, que se llama el People's Party, o el movimiento, un partido popular, que sería una alternativa, por lo menos sociodemócrata, a este bipartidismo, y eso se está organizando ahorita, y vamos a ver cómo va evolucionando eso, porque todo el sistema está hecho para que no entren otros partidos. Es decir, no hay financiamiento público, es muy difícil. Si quieres ganar financiamiento público, tienes que llegar a 5% del voto nacional, que es casi imposible. Y todas las leyes en los diferentes estados están hechas para que sea muy caro y muy difícil estar en la boleta como tercer o cuarto partido. Ok. Estimado, ahora, después de esta pequeña introducción, háblanos, por favor, acerca de la elección de Trump. Este ascenso de una expresión ultraderechista. Ganó las elecciones contra todo pronóstico. Claro. Fue candidato al interno, ¿no?, del Partido Republicano, ganó la elección al interno del Partido Republicano y luego ganó la presidencia.
¿Qué significa en la política norteamericana Trump, estimado Kurt? Sí, ¿Qué ha significado como, este censo, no? sí, como estábamos comentando antes de empezar el programa, este movimiento de ultraderecha lleva pues una generación construyéndose. Obviamente existe una ultraderecha en Estados Unidos desde el Ku Klux Klan y las expresiones racistas desde el siglo XIX, pero este movimiento moderno de ultraderecha pues nació mucho con Internet y con estas cédulas y grupos en Internet como 4chan, 8chan, QAnon, otros, que ha hecho mucho por propagar ideas nacionalistas, xenofóbicas, racistas, anti-emigrante y violentas, fundamentalmente violentas, ¿no? Y muchos ultraderechistas por lo mismo, han infiltrado las corporaciones policíacas y pues se han enrolado en el ejército. Y siendo un país que está siempre en guerra, siempre están buscando nuevos reclutas, ¿no? Entonces, pues incluso han reclutado entre gente de ultraderecha, que ellos encantado la vida de ser entretenidos en armamento, ¿no? Entonces es un movimiento muy preocupante en este sentido. La elección de Trump representa el momento en que alguien que abiertamente da voz a esta corriente llega a la presidencia. El Partido Republicano lleva mucho tiempo sutilmente siendo racista y xenófoba y todo esto, ¿no? Siempre lo que llamamos en inglés dog whistle politics, que es el tipo de chiflado que solo escucha el perro, ¿no? Es decir, siempre siendo racista de manera codificada, para que siempre puedan negar que lo estaban haciendo, ¿no? Pero con Trump todo eso se volvió bien abierto. En esta gran marcha del racista blanco supremacista en Charlottesville, Virginia, en 2017, Trump los defendió diciendo que eran buenas personas, ¿no? En el motín que vimos la semana pasada, Trump salió a decir que es gente muy especial, ¿no? Muy buena, ¿no? Entonces lo que vemos es esto, es un fenómeno en que lo que antes era codificado y el Partido Republicano intentaba canalizar esta energía para sus propósitos políticos. Luego llegó una expresión en la presidencia que ya no podían controlar. Ya no podían controlar a Trump de la misma manera porque Trump obviamente tiene su propia riqueza y tenía el apoyo de este núcleo fuerte que vota siempre por el partido republicano y pues están armados, ¿no? En Estados Unidos pues hay el derecho de tener armas y mucha gente tiene armas, están armados, andan armados. Y como vimos la semana pasada pues están dispuestos incluso a invadir el Capitolio y, aunque brevemente, tomar el control de las dos cámaras, ¿no? Lo que creo que sería un próximo paso en el movimiento, ¿no? Que sería incluso más peligroso, es si alguien de la ultraderecha también empezara a tener un mensaje económico que llegara a mucha de esta gente de clase trabajadora que perdió sus trabajos por la globalización, por el cierre de las fábricas, la desindustrialización. Si alguien pudiera combinar un mensaje económico que hablara a esta gente con todo el nacionalismo y la xenofobia y el autoritarismo de un Trump, podía llegar a alguien incluso peor en 4 años o 8 años, ¿no? Porque el Partido Demócrata, que supuestamente es el partido de centro-izquierda, no tiene o no ha tenido un mensaje para la clase, la gente trabajadora. Mucha gente trabajadora ha abandonado el Partido Demócrata y fueron seducidos por este mensaje de Trump, ¿no? Y hasta cierto punto se entiende, ¿no? Se entiende. Claro, y estimado, acerca de esta última elección, ¿cómo se ha organizado el Partido Demócrata? Bueno, ya es un hecho la elección de Joe Biden para el nuevo periodo. No se esperan en realidad grandes cambios. No. Es al menos el análisis modesto que se hace acá en América Latina. No se esperan grandes cambios pues, en política exterior, pero nos interesa saber cómo pudieron, con esa gran ola de ultraderecha que hay en Estados Unidos, cómo se pudo contener. Bueno, aparentemente ha sido una tarea muy casi de a pares, ¿no?
Habría que hacer dos cosas fundamentales. Primero, un mensaje económico que hable a esta gente que perdió, ¿no?, su apoyo al Partido Demócrata. Y estamos hablando de apoyo económico, estamos hablando de sanidad, ¿no? Estados Unidos no tiene un programa de sanidad universal, todo es por medio de, pues, seguros privados. Si te enfermas en Estados Unidos, por toda la riqueza que hay en el país, puedes incluso perder todo, ¿no?, por deudas médicas, ¿no? La precarización, ¿no?, laboral, todo lo que estamos padeciendo en todo el mundo, ¿no?, por esta maldición de neoliberalismo a lo largo de décadas. También allá se está padeciendo. Y ninguno de los dos partidos ha tenido ninguna solución verdadera a eso. Entonces vamos a ver si los demócratas, en muy poco tiempo, en medio de una pandemia, en que mucha gente pues está encerrada en casa, sin empleo, sin ningún tipo de apoyo, es decir, no es como Europa, donde ha habido pagos mensuales, apoyos así para mantener empleos. En Estados Unidos hubo pues un par de pagos ahí que no es ni remotamente cerca de lo suficiente, ¿no? Tomando en cuenta que es un país muy rico que gasta en guerras pendejas en todo el mundo y que tiene dinero más que suficiente para apoyar a su población en medio de pues la peor pandemia en 100 años, ¿no? Entonces, también a la par con un mensaje económico fuerte, ¿no?, tomando en cuenta cuánto se han enriquecido los multimillonarios, ¿no? Es decir, la pandemia ha sido muy buena para los multimillonarios, han ganado mucho dinero. Jeff Bezos de Amazon ha ganado mucho dinero, ¿no?, en esta pandemia. Se podría quitar lo que han dado, solamente lo que ha ganado Bezos en este año, repartirlo entre la gente, todos tendrían algún ingreso y él tendría incluso más dinero de lo que tuvo hace un año. Es decir, eso es lo que ha pasado en Estados Unidos y por eso vemos esos estallidos de violencia, ¿no? La productividad de los trabajadores ha subido así, los salarios se han mantenido así, hay una estrata de ultra ricos que dominan la vida política porque compran los partidos. Dado que no hay financiamiento público, los dos partidos dependen de donativos de ricos para financiar y empresas para financiar sus campañas. Y claro que cuando llegan al poder, pues se entregan a esos poderes. Es un sistema de elecciones de corrupción institucionalizada y legalizada en Estados Unidos. Y por eso es muy difícil vislumbrar un cambio. Y si no hay un cambio por la izquierda, con justicia económica, social y racial, va a haber más y más estallidos de violencia por la derecha, porque es inevitable. El país está en una tensión muy fuerte, una tensión muy grande. Si no hay una solución pacífica, vamos a ver más y más acontecimientos como lo de la semana pasada. Eso es inevitable. Estimado, y quería hacerte otra pregunta. Bueno, si conoces de algún movimiento de izquierda ahí en los Estados Unidos que sea fuerte. Nosotros, bueno, el programa, como sabes, bueno, se llama Voz Comunista. Y, por ejemplo, te comento, en un festival mundial que participó quien te habla allá en Rusia, llegaron jóvenes jóvenes socialistas, jóvenes comunistas de los Estados Unidos. Para la audiencia, estimado, es casi no se relaciona mucho los Estados Unidos con un partido comunista en los Estados Unidos. ¿Hay alguna tendencia, hay algún partido de izquierda en los Estados Unidos, estimado? ¿Existe el Partido Socialista, algo similar? Hay un partido comunista, es pequeño, pero existe. Y pues la historia de eso en muy breves términos. El Partido Socialista nació a finales del siglo XIX y luego a raíz de la revolución bolchevique pues hubo un esquismo ahí, hubo una separación y en 1919 se formó el Partido Comunista y fue sobre todo los años 20, 30, 40 muy activo en la vida del país, muy activo. Nunca tuvo posibilidades de ganar la presidencia, ni mucho menos, pero está muy activo en el movimiento sindicalista, en el movimiento antirracista,
en un momento en que muchos de los afroamericanos vivían en condiciones de casi esclavitud en varias partes de los Estados Unidos, sobre todo en el sur. Fue el primer partido de ser integrado racialmente, es decir, estaba en la vanguardia de muchas cosas en ese tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una cacería de brujas contra la izquierda en general y el Partido Comunista en particular. El Partido Comunista fue nominalmente prohibido en 1954, aunque nunca fue aplicada, siguió existiendo. Lo que realmente condujo, creo que al declive del partido fue un partido realmente filo URSS, ¿no? Y apoyaba hasta el final a la URSS y perdió a muchos simpatizantes por su apoyo a las políticas de la URSS. No fue como un partido comunista que se independizara de la URSS, sino que sí seguía vinculado ahí. Eso más la persecución que recibió por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso en pocas palabras acerca de ese partido. ¿Y existe algún movimiento de izquierda ahora, compañero, en los Estados Unidos? ¿Kurt, existe? Sí hay. Sí hay. Es que, como mencionamos al principio, ¿no? El bipartidismo y el sistema de básicamente corrupción institucionalizada en los partidos hacen muy difícil una expresión de la izquierda en Estados Unidos. Pero sí hay, ¿no? Y vimos en 2016 y 2020 movimientos que dentro del Partido Demócrata empezaba a pedir o exigir otra tendencia, ¿no? Que el Partido Demócrata dejara, ¿no? su adicción al neoliberalismo, ¿no? Sigue ahora el debate que si hay que trabajar dentro del Partido Demócrata, que parece una causa perdida, o trabajar fuera del Partido Demócrata, que también parece una causa perdida por cómo está estructurado el sistema. Es un poco desalentador el panorama, ¿no? Pero sí hay este movimiento, es decir, es un movimiento que en pocos años ha exigido, en los 5 años de crecimiento, sanidad universal, la cancelación de las deudas estudiantiles, porque también en Estados Unidos tienes que endeudarte por ir a la universidad, en casi todos los casos. Sanidad médica, cancelación de las deudas médicas y estudiantiles, un nuevo trato verde para atacar el cambio climático que viene, ¿no? En camino, un programa antirracista muy fuerte y un programa antiimperialista muy fuerte para reducir el gasto enorme militar de Estados Unidos y intentar pues a sembrar las semillas de paz en un país muy militarizado, que es un buen principio para una izquierda que durante mucho tiempo, casi toda mi vida, estaba casi, pues siempre ha habido, ¿no? Pero siempre muy esparcido en diferentes lugares y sin una organización que pudiera unir esas varias tendencias, ¿no? El movimiento ahora de socialistas demócratas de América no es un partido político, pero sí apoyan a candidatos seleccionados, y varios de ellos ganaron, incluso hay un par de 3 nuevos diputados socialistas en el Congreso de Estados Unidos con esas nuevas elecciones. Siguen siendo pocos, pero dada la historia del país, es algo. Hay más socialistas en el Congreso ahora que jamás ha habido. No quiero no decir, sigue siendo minoritario en ese sentido, ¿no? Pero ha habido movimiento en los últimos 5 años y creo que si sigue habiendo la descomposición social que ha habido, nada más piensen que 2020 fue el año más turbulento en Estados Unidos en cuanto a protestas por ese movimiento de Black Lives Matter. Las vidas negras importan a raíz del asesinato policíaco de George Floyd, ¿no? Que fue asfixiado durante 9 minutos por un policía. Hay una enorme energía y encono y enojo ahí en cuanto a la injusticia racial emparejada con injusticia económica que está muy presente en las calles, ¿no?
Y tal vez, si el motín de la semana pasada nos enseña algo, va a dar el miedo a esos congresistas para que finalmente actúen. Tal vez nadie está a favor de la violencia, pero cuando estás debajo de una mesa durante 3 o 4 horas en tu propio Congreso, tal vez esto va a conducir a un cambio de visión en ciertos aspectos, ¿no? Ok, Kurt Harvard, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias por acercarnos tu análisis de la situación norteamericana, que conoces mucho mejor que nosotros. Por favor, no sé si quieras dar algunas palabras finales, alguna despedida o algún mensaje a todos los compañeros de izquierda peruanos que te escuchan. Pues un saludo a todos los compañeros de izquierda de Perú y toda América Latina. Obviamente vemos que pues es un momento histórico en toda América Latina. Esto hemos visto pues en el movimiento de Chile. Pues ahí en Perú van sacando a presidentes uno tras otro. Eso lo admiramos en México. Nunca hemos podido sacar a ningún presidente. Lo que está pasando en Bolivia, la elección de Fernández en Argentina, el movimiento anti-Bolsonaro en Brasil, la elección de López Obrador en México. Yo creo que es un momento de fraternidad y sororidad de las izquierdas de América Latina. Y aprovechando el momento en que Estados Unidos está en un momento incierto, débil, muchas veces los mejores momentos para América Latina es cuando Estados Unidos está distraído en otra cosa, ¿no? La marea rosa a principios de 2000 en América Latina pasó cuando Estados Unidos estaba distraído con sus ridículas guerras en Medio Oriente, ¿no? Tal vez esto sea otro momento, ojalá que lo sea, para que América Latina tome pasos hacia la justicia en todo el continente y que así sea, ¿no? Si quieren seguirme, pues en Twitter, @KurtHackbart, es mi nombre completo, ahí que vean en la pantalla, @KurtHackbart en Twitter, y ahí estamos en comunicación, y pues eso, ¿no? Gracias por el tiempo y que todo siga, ¿no? Ok, Kurt, muchas gracias. Te reitero mi agradecimiento. Un fuerte abrazo desde Trujillo, Perú, desde la guerrilla comunicacional, y a toda nuestra audiencia la conminamos a unirse a la columna guerrillera comunicacional difundiendo este contenido en sus redes sociales. Muchas gracias, Kurt. Hasta una próxima oportunidad, y ya sabemos, te podemos seguir en Twitter, @KurtHarvard, así como está escrito en la pantalla. Un fuerte abrazo, estimado Kurt. Hasta luego. La próxima. Gracias. Gracias, Carlos.